abandonada en el altar, ocultó la verdad durante 6 años. Ahora él ha vuelto y lo ha descubierto todo. La iglesia era impresionante. Cada detalle de la decoración había sido escogido por Sarah Bennett con meses de antelación, reflejando el sueño que había acariciado desde niña. Las flores blancas, los delicados arreglos, los bancos decorados con cintas de seda, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Los invitados sonreían emocionados mientras el sonido de suaves violines llenaba la sala con un aire de celebración. En el salón de baile, que esperaba a la pareja para la recepción, la energía era contagiosa. Se alzaban copas de champán, las risas resonaban y las sonrisas se multiplicaban mientras todos esperaban ansiosos el momento en que los novios finalmente se unirían. La madre de Sarah ultimaba los detalles del vestido de su hija, mientras su emocionado padre contenía un nudo en la garganta al ver a su pequeña lista para vivir el día más feliz de su vida. Sarah estaba radiante. El vestido de encaje brillaba bajo la suave luz del atardecer, y el velo descansaba sobre sus hombros como si fuera una extensión de su propia aura. No podía contener la sonrisa mientras sus amigas y damas de honor bromeaban y la ayudaban con los últimos ajustes. «Estás preciosa, Sarah», dijo una de sus amigas, tomando las manos de la novia con cariño. «Se va a desmayar cuando te vea», bromeó otra, provocando la risa del grupo. Sarah, sin embargo, estaba tranquila. Sus ojos brillaban con la certeza de que ese era el día que cambiaría su vida para siempre. Ethan era el amor de su vida, el hombre por el que haría cualquier cosa. Desde el momento en que lo conoció, supo que él era el indicado. Sin embargo, el tiempo pasaba. Los minutos se convirtieron en casi 1 hora, y Ethan aún no había llegado a la iglesia. «Debe estar atrapado en el tráfico», dijo la madre de Sarah, tratando de tranquilizarla al notar la inquietud de su hija. «Sí, Ethan nunca fue muy puntual», rió Sarah nerviosamente, juntando las manos. Pero el nerviosismo en la iglesia empezó a crecer. Los murmullos se extendían por los bancos, y las miradas ansiosas de los invitados intercambiaban mensajes silenciosos con cada minuto que pasaba. El ambiente eufórico dio paso a una tensión palpable. Hasta que finalmente, el padrino de Ethan llegó corriendo por el pasillo de la iglesia, con el rostro pálido y una expresión que hizo que el corazón de Sarah se detuviera. «¿Dónde está?», preguntó Sarah, acercándose a él con la voz temblorosa. «Sarah, lo siento mucho, no va a venir». Las palabras resonaron en su mente como un trueno. Por un momento, Sarah se quedó quieta, estática, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Es una broma», balbuceó, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Él se ha ido? ¿Se fue al aeropuerto?» Dijo que no podía hacerlo. El dolor se apoderó de Sarah de una forma tan abrumadora que se tambaleó hacia atrás. Sus amigas corrieron a sostenerla mientras los susurros de los invitados se convertían en un creciente murmullo. «No, no», gritó Sarah, tratando de apartar las manos de sus amigas. «Él no me haría esto. No lo haría». Pero Ethan lo había hecho. La había dejado plantada en el que debería haber sido el día más feliz de sus vidas. La había abandonado. Sarah salió corriendo de la iglesia, ignorando las llamadas de su madre, su padre y sus amigos. El frío aire de la tarde le golpeó la cara mientras las lágrimas corrían libremente. El vestido blanco, símbolo de su sueño, ahora se sentía como una prisión. Cayó de rodillas en la acera, sollozando mientras la gente la miraba impotente. En ese momento, algo dentro de Sarah se rompió. Habían pasado 6 años. El paisaje era ahora completamente diferente. En una concurrida avenida en el corazón de París, una cola de clientes esperaba ansiosa por conseguir una mesa en el restaurante de moda de la ciudad, L'Atel. Era imposible ignorar la lujosa fachada, con letreros dorados y ventanas que permitían ver parcialmente el interior moderno y sofisticado. En la cocina abierta, Ethan Walker dirigía a su equipo con la destreza de un director de orquesta. Vestido impecablemente con un uniforme blanco y corbata negra, parecía más una estrella de cine que un chef. Cada movimiento era preciso, controlado, casi teatral. Era una leyenda viva en el mundo de la gastronomía, con premios, entrevistas e incluso un canal de YouTube que acumulaba millones de seguidores. Mientras terminaba un plato con la meticulosa perfección que lo definía, uno de los camareros se acercó. «Chef, el crítico de La Monde está en la mesa 7», dijo. «El confit de pato ha sido lo mejor que ha comido en su vida».
Ethan simplemente asintió sin apartar la vista del plato que tenía delante. El cumplido era bienvenido, pero no inesperado. Había trabajado duro para llegar allí, sacrificándolo todo para alcanzar la cima. Cuando terminó el servicio de la noche, Ethan subió a su oficina privada en el segundo piso. El espacio era un reflejo de su vida, minimalista, lujoso, vacío. Se dejó caer en el sillón de cuero y se sirvió una copa de vino caro, mirando por la ventana las luces de la ciudad que nunca dormía. En los últimos 6 años, Ethan había conseguido todo lo que quería: fama, fortuna, reconocimiento. Había viajado por el mundo, se había alojado en los mejores hoteles, había comido en los mejores restaurantes. Había mujeres, por supuesto, pero nunca nadie que ocupara realmente un espacio permanente en su vida. No quería ataduras. Pero había noches como esa, en las que el pasado lo alcanzaba. Cerró los ojos, y la imagen de Sara apareció en su mente, el sonido de su risa, el brillo de sus ojos cuando hablaba del futuro que soñaba con él, y luego su rostro en el altar, roto, devastado. Ethan tomó otro sorbo de vino, tratando de borrar la culpa que siempre surgía cuando pensaba en ella. Nunca había llamado, nunca había intentado saber qué había sido de Sara. Una parte de él sabía que era cobardía, otra parte simplemente no quería saberlo. Pero la verdad era ineludible, la había destruido ese día, y a pesar de todos los años que habían pasado, esa era la única herida que el éxito no había podido curar. Mientras Ethan miraba su reflejo en el cristal, el teléfono en la esquina del escritorio vibró. Era un mensaje de su asistente. Han llamado de Silverry. Es urgente. James Foster ha fallecido. El velatorio es la semana que viene. El nombre de James fue un puñetazo en el estómago. Cerró los ojos, sintiendo el peso de la noticia. James había sido su mejor amigo, un hermano, alguien que había creído en él cuando nadie más lo hizo, y ahora se había ido. Ethan sabía lo que eso significaba. Sabía que tendría que volver a Silverry. Sabía que tendría que enfrentarse al pasado que había pasado 6 años tratando de olvidar. El silencio en el avión era absoluto, interrumpido solo por el débil zumbido de los motores. Ethan miraba por la ventana mientras las nubes se acumulaban debajo. El viaje de París a Silverry parecía más largo que cualquier vuelo transatlántico que hubiera tomado antes. No era solo la distancia, era el peso de todo lo que le esperaba cuando llegara. Con los años, Ethan se había convencido de que nunca volvería a pisar su ciudad natal. París se había convertido no solo en su hogar, sino en un refugio seguro, un mundo donde podía enterrar el pasado y reinventarse. Silverry, en cambio, era el lugar donde había fracasado como hombre, como amigo y como futuro marido. Pero ahora no tenía elección. James Foster había muerto, y no podía ignorarlo. Ethan cerró los ojos, tratando de organizar sus pensamientos, pero lo único que podía hacer era recordar a James, la risa fácil, las bromas, las conversaciones sobre el futuro. Habían crecido juntos, habían soñado juntos. James se había mantenido a su lado hasta el último momento antes de que se marchara a París. Vamos, hombre, le había dicho James, dándole una palmadita en el hombro. Haz que todo valga la pena. Y Ethan lo había hecho. ¿Había valido la pena? Esa era la pregunta que se negaba a responder. Cuando el avión aterrizó, Silverry lo recibió con el mismo cielo pesado y melancólico que recordaba. El taxi lo llevó lentamente por la ciudad, pasando por calles que parecían intactas por el tiempo, las mismas tiendas, las mismas casas con balcones de madera, el mismo silencio acogedor que una vez había sido su hogar, pero ahora todo parecía extraño. Al llegar al hotel, Ethan tiró la maleta sobre la cama y se miró al espejo. Con una chaqueta cara y unas botas de cuero impecables, parecía fuera de lugar allí. Era un hombre de éxito, un chef de renombre mundial, pero en el reflejo del espejo solo veía a un extraño, el fantasma de quien solía ser. Al día siguiente, la iglesia estaba llena de nuevo, pero esta vez no para una celebración. El funeral de James fue un evento cargado de emoción. Cada rincón del pequeño templo se llenó de personas que habían amado y admirado al hombre que había sido. Ethan entró solo, con pasos vacilantes. Sintió las miradas antes incluso de levantar la vista. Algunas personas lo reconocieron inmediatamente. Podía oír los susurros, las miradas de desaprobación mezcladas con curiosidad. Era inevitable.
Todos recordaban el día en que había abandonado a Sara, cómo se había marchado sin mirar atrás. Y entonces la vio. A Sara. Estaba sentada en la primera fila, junto a los padres de James. Llevaba un sencillo vestido negro, pero el impacto de su presencia hizo que Ethan contuviera la respiración. Parecía más madura, más fuerte, como si el tiempo hubiera esculpido su dolor en una armadura. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño, pero algunos mechones rebeldes caían alrededor de su rostro. No sonreía, no lloraba, simplemente miraba fijamente el altar con una expresión que Ethan no podía descifrar. Ethan dudó un momento, pero decidió sentarse al fondo de la iglesia, lo suficientemente lejos para no causar revuelo, pero lo suficientemente cerca para observar. No estaba allí por Sara, se dijo a sí mismo. Estaba allí por James. El sermón fue breve pero conmovedor, hablando de la bondad de James, su generosidad, su capacidad para alegrar a los demás. Cada palabra se sentía como un cuchillo en el corazón de Ethan, porque sabía que también le había fallado a James. Cuando terminó el funeral, la gente comenzó a dispersarse, y Ethan se quedó atrás, sin saber si acercarse o no a Sara. Estaba rodeada de gente que le daba el pésame, pero parecía desconectada de todo. Cuando Ethan finalmente se armó de valor para acercarse a ella, se dio la vuelta como si supiera que él estaba allí y no quisiera enfrentarlo. Sara, empezó, pero la voz se le murió en la garganta. Ella finalmente lo miró, y lo que vio en sus ojos fue como un puñetazo en el estómago. No había rabia, ni dolor, sino una frialdad devastadora, como si él fuera un extraño más en su vida. No es el momento, Ethan, dijo, con voz baja pero firme. De hecho, nunca será el momento. Y entonces pasó junto a él, dejándolo de pie en medio del pasillo, con el amargo sabor del arrepentimiento subiéndole por la garganta. Más tarde esa noche, Ethan caminaba solo por las calles de Silverry, tratando de procesar todo. Se sentía fuera de lugar, como si el tiempo hubiera avanzado para todos menos para él. Sara ya no era la mujer que conocía, y él ya no era el hombre que ella amaba. Al pasar por la cafetería que ahora regentaba Sara, la misma cafetería a la que solían ir los sábados por la tarde, se detuvo. Las luces estaban apagadas, pero podía ver la silueta de Sara en el interior, limpiando la barra. Parecía tan sola, tan aislada del mundo. Ethan estuvo a punto de entrar, pero algo lo detuvo. Quizás era el miedo a oír lo que sabía que ella tenía derecho a decir, quizás era el peso del pasado, que lo sujetaba como cadenas invisibles. Suspiró, apoyándose en el poste junto a la entrada, sintiéndose incapaz de dar ese paso. Mientras estaba allí de pie, le llegaron los ecos de unas risas. Un grupo de niños caminaba por la calle, corriendo y jugando. Entre ellos había un niño que le llamó la atención. Tenía el pelo castaño y despeinado y una sonrisa traviesa, pero había algo en sus ojos, algo que le resultaba familiar. Ethan observó al niño durante unos segundos, sin poder apartar la mirada. El niño corría con una energía contagiosa, pero cuando se detuvo para mirar su café, como buscando a alguien, Ethan sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. No sabía por qué, pero algo en ese niño hacía que su corazón se acelerara. Sin entender por qué, Ethan dio un paso adelante, como para seguirlo, pero el niño corrió en dirección contraria, desapareciendo a la vuelta de la esquina. Confundido y con el corazón en un puño, Ethan regresó al hotel esa noche, tratando de disipar la sensación de que algo más grande se avecinaba. Volver a Silverry ya estaba resultando más difícil de lo que había imaginado, pero en el fondo sabía que la verdadera conmoción estaba aún por llegar. La campanilla de la puerta de la cafetería sonó suavemente. Cuando Ethan entró, era última hora de la tarde, y el lugar estaba casi vacío, con solo 2 clientes terminando sus cafés en una mesa junto a la ventana. El familiar olor a café recién hecho y pan casero invadió sus sentidos, transportándolo a una época en la que las cosas eran más sencillas. Sara estaba en el mostrador, organizando algunos platos, su ceño fruncido en concentración. Llevaba un delantal floreado, y su cabello estaba recogido en un moño desordenado. Por un momento, Ethan dudó. La escena era tan cotidiana, tan serena, que casi se sintió como un intruso. Pero necesitaba hacer esto. Necesitaba hablar con ella, sin nadie más alrededor. Sara, ella se giró bruscamente, y la sorpresa en su rostro era evidente. Su expresión se endureció casi al instante,
como si hubiera erigido un muro invisible. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con voz baja pero cargada de sospecha. Ethan dio un paso vacilante hacia el mostrador. Yo, necesitaba hablar contigo, sin nadie alrededor. Sarah rió, un sonido seco y sin alegría mientras cruzaba los brazos. ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de 6 años? Ethan sintió el peso de sus palabras como un puñetazo. Sabía que se merecía cada una de ellas. Sé que no tengo derecho a estar aquí, Sarah, pero por favor escúchame, solo unos minutos. Ella dudó, mirando a los 2 clientes que aún estaban en la cafetería. Cuando se levantaron y se fueron, Sarah caminó hacia la puerta y giró el letrero a cerrado. Luego regresó al mostrador, deteniéndose a una distancia prudencial de Ethan. Habla. Ethan respiró hondo, reuniendo el coraje que parecía escapársele. Sé que cometí un error. Sé que lo que te hice fue imperdonable. Fui egoísta. Solo pensé en mí, en mis sueños. Pero, Sarah, era joven, ambicioso y estúpido. Estúpido, lo interrumpió, con la voz cargada de sarcasmo. Me dejaste plantada en el altar, Ethan. En el altar. Me humillaste delante de todos mis conocidos. Destruiste los planes que hicimos juntos. Me destruiste. Ethan sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Lo sé, bajó la cabeza, su voz casi un susurro. Lo sé, Sarah, y me odio por ello. Todos estos años, he pensado en ti más veces de las que puedo contar, replicó ella. Qué curioso, dijo él, pensabas en mí, pero nunca llamaste, nunca escribiste, ni siquiera quisiste saber cómo estaba. Ethan levantó la vista, y había sinceridad en sus ojos, pero también dolor. No sabía cómo, no sabía qué decir. Estaba tan avergonzado. Sarah lo interrumpió con una risa amarga, negando con la cabeza. ¿Avergonzado? ¿Tú estabas avergonzado? ¿Y yo, Ethan? ¿Has pensado alguna vez en cómo fue para mí? Te fuiste sin mirar atrás, y yo tuve que recoger los pedazos de mi vida sola. Y cuando finalmente logré seguir adelante, ¿sabes lo que descubrí? Que estabas en París, brillando como una estrella, como si yo nunca hubiera existido. Ethan no respondió inmediatamente. Sabía que cualquier palabra parecería vacía ante el dolor que ella cargaba. Lo siento, Sarah, dijo finalmente, con la voz entrecortada. Lo siento por todo. El silencio que siguió fue penetrante. Sarah parecía estar luchando contra algo dentro de ella, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió de repente. Mamá. Un niño de pelo castaño entró corriendo, llevando un balón de fútbol bajo el brazo. Sarah se volvió inmediatamente hacia él, su rostro se suavizó por un momento. Nathan, te dije que no corrieras aquí, lo regañó, pero su voz tenía un tono tierno. Ethan se quedó paralizado. El niño tenía unos brillantes ojos castaños, el pelo revuelto y una sonrisa traviesa que iluminaba la habitación. Pero había algo más, algo que hizo que el corazón de Ethan se detuviera. Nathan dejó de correr cuando vio a Ethan, y sus ojos se abrieron de par en par. Te he visto, dijo el niño, señalando con entusiasmo. Eres el chef famoso de los vídeos que ve mi mamá. Ethan tragó saliva, sorprendido. ¿Vídeos?, preguntó, tratando de disimular el temblor de su voz. Nathan asintió enérgicamente. Sí. Mi madre siempre los ve. Hace muchas de tus recetas aquí en la cafetería. A todos les gustan. Sarah se quedó quieta, visiblemente incómoda, pero Nathan continuó emocionado. Eres Ethan Walker, ¿verdad? Mi mamá dice que eres el mejor chef del mundo. Ethan sintió que su corazón se aceleraba. Miró a Sarah, que apartó la mirada y luego volvió a mirar a Nathan. ¿Cuántos años tienes, Nathan? El niño sonrió. 6. Fue mi cumpleaños el mes pasado. El mundo de Ethan se detuvo. Todo a su alrededor desapareció, como si solo estuvieran él y ese niño en el universo. 6 años. Hizo el cálculo rápidamente, y la respuesta fue como un rayo que lo golpeó. Nathan tenía 6 años. Miró a Sarah, y ella finalmente le devolvió la mirada. Su expresión era una mezcla de desafío y vulnerabilidad,
como si supiera exactamente lo que él estaba pensando. Nathan, ve a jugar con tus amigos afuera, ¿quieres?, dijo suavemente. El niño dudó un momento, pero obedeció. Cuando se fue, Sara cerró la puerta y respiró hondo antes de volverse hacia Ethan. «Ethan, ¿mi hijo?» Ethan estaba aturdido. Intentó hablar, pero no le salían las palabras. «He pensado en decírtelo muchas veces», continuó Sara, con la voz temblorosa. «Pero en todos estos años, nunca me llamaste, nunca quisiste saber cómo estaba, cómo iba mi vida. Así que pensé, ¿por qué te importaría?» Sara, Ethan finalmente logró decir, pero su voz le falló. «Él es mi hijo, ¿verdad?» Ella lo miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, Ethan». «¿Es tu hijo?» El silencio que siguió fue insoportable. Ethan sintió que la tierra se abría bajo sus pies. La culpa, el arrepentimiento, la conmoción, todo lo golpeó como una avalancha. Intentó procesar sus palabras, pero lo único que podía oír era su propia voz repitiendo en su mente: «Es mi hijo». Sara se secó una lágrima y se acercó a él. «Pero no tienes derecho a exigir nada, Ethan. Me dejaste en el futuro que soñaba contigo. Cría a Nathan sola, y él no te necesita ahora». Ethan sintió que se le cerraba la garganta. «Sara, no lo sabía porque no quería saberlo», replicó ella, con la voz cargada de dolor. Se dio la vuelta, secándose las manos en el delantal como si necesitara algo físico para anclarse en ese momento. «Él no sabe quién eres para él. Eres solo un chef famoso, y tal vez sea mejor así». Ethan abrió la boca para responder, pero no pudo. Estaba hecho pedazos. Estaba hecho pedazos, y Sara lo sabía. «Ahora lo sabes, Ethan. ¿Pero qué vas a hacer con ello?» Dejó la pregunta en el aire, su voz llena de dolor antes de volver al mostrador. Y Ethan se quedó allí, sintiendo como si hubiera perdido el control de todo. El silencio en la cafetería parecía tener peso. Ethan seguía allí de pie, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Las palabras de Sara resonaban en su mente: «No sabe quién eres, y tal vez sea mejor así». Era como si cada sílaba le atravesara el corazón, una herida que nunca había imaginado llevar. Sara, por su parte, se movía por el espacio como si necesitara hacer algo, cualquier cosa, para evitar derrumbarse. Sus pasos eran tensos, sus manos temblaban ligeramente mientras recogía una taza olvidada del mostrador. Ethan la observaba pero no podía decir nada. No sabía por dónde empezar. Finalmente, dio un paso adelante, apoyando las manos en el mostrador como si necesitara apoyo físico para mantenerse en pie. «¿Por qué nunca me lo dijiste, Sara?», preguntó, con la voz ronca, casi suplicante. Ella se detuvo, de espaldas a él por un momento. Parecía estar luchando consigo misma. Luego, con un suspiro, se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los suyos. «¿Por qué nunca viniste a mí, Ethan?», replicó, con un tono cargado de dolor y agotamiento. «Dime, ¿por qué nunca llamaste? ¿Nunca preguntaste cómo estaba?» Abrió la boca para responder, pero no había respuesta que pudiera aliviar el dolor. «Yo no sabía qué decir», admitió, con voz baja. «Sabía que te había hecho daño, que te había abandonado, y cada vez que pensaba en llamarte. Te rendiste», añadió ella, cruzando los brazos. «Te fuiste a la cocina, a los restaurantes, a las galas, a los viajes. Todo era más fácil que enfrentarte a lo que habías dejado atrás, ¿verdad?» Ethan sintió que su rostro ardía de vergüenza. No podía negarlo. Ella tenía razón. Había huido, y la fama y el éxito habían sido el escudo perfecto para protegerlo de la culpa. Tenía miedo. Sara se apartó del mostrador, pasándose la mano por el pelo, frustrado consigo mismo. «Pensé en ti todos los días. Pensé en lo que hice, en lo que debiste pasar, pero nunca fue suficiente para que hicieras algo al respecto», lo interrumpió, con la voz quebrada al final. El aire entre ellos parecía cargar con años de dolor acumulado. Sara se acercó lentamente, deteniéndose a unos pasos de distancia. Cuando habló, su voz era baja pero llena de emoción. «Tú no estabas allí, Ethan. No estabas allí cuando descubrí que estaba embarazada.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no permitió que cayeran. No estabas allí cuando tuve que escuchar de la gente que te había sido porque nunca quisiste esta vida, porque yo no era suficiente para ti. Ethan intentó intervenir, pero ella levantó la mano, interrumpiéndolo. No estabas allí cuando tuve que reunir el coraje para decírselo a mis padres, cuando tuve que explicarle al mundo que el hombre que amaba no iba a volver, cuando pasé noches llorando preguntándome qué había hecho mal. Ethan sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Quería decir algo, cualquier cosa, pero el nudo en la garganta se lo impedía. Y entonces nació Nathan, continuó Sara, con la voz más suave ahora, como si reviviera esos momentos. Y todo cambió. Él me dio fuerzas, Ethan, e incluso en los días más difíciles. Lo miraba y sabía que había hecho lo correcto al seguir adelante. Dio un paso atrás, respirando hondo para recuperar el control. Pensé en decírtelo tantas veces. He cogido el teléfono más veces de las que puedo contar, pero ¿sabes qué me detuvo? Sus ojos se encontraron con los suyos, llenos de dolor y verdad. Tú nunca intentaste encontrarme. Ni un mensaje, ni una llamada. Y entonces pensé, ¿por qué debería hacerlo yo? Ethan sintió sus palabras como un cuchillo que se retorcía más profundamente con cada frase. Sara, yo, ni siquiera sé qué decir, finalmente logró hablar, con voz débil. No puedo cambiar lo que he hecho. Sé que te he fallado, a Nathan, a todos. Pero soy su padre, sin importar lo que haya hecho en el pasado. Es mi hijo, y voy a luchar para ser parte de su vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sara lo miró fijamente, su mirada lo atravesaba como un cuchillo. Finalmente, negó con la cabeza con incredulidad. No sé si puedo confiar en ti, Ethan, su voz era baja ahora, casi un susurro. No sé si estás aquí porque realmente te importa o porque quieres aliviar la culpa que llevas. Dio un paso hacia ella, con el dolor claro en sus ojos. Quiero conocerte, Sara. No por culpa, sino porque lo necesito, porque él es una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. Y ahora que lo sé, no puedo simplemente ignorarlo. Ella apartó la mirada, apretando las manos contra el mostrador como si buscara apoyo. No se trata de ti, Ethan. No se trata de lo que necesitas o quieres. Se trata de Nathan. Se trata de lo que es mejor para él. Entonces déjame demostrar que puedo ser lo mejor para él, suplicó Ethan. Déjame intentarlo. Sara cerró los ojos. Las lágrimas que había estado tratando de contener finalmente escaparon. Sabía que Ethan tenía razón, en el fondo, pero eso no hacía las cosas más fáciles. No borraba los años de ausencia ni el dolor que cargaba sola. Cuando finalmente lo miró de nuevo, su expresión era una mezcla de cansancio y determinación. Necesito tiempo para pensar, dijo. Esto no es algo que pueda decidir ahora mismo. Ethan asintió, sabiendo que ya había pedido demasiado. Esperaré el tiempo que sea necesario. Sara no respondió. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a organizar los platos de nuevo, dejando a Ethan de pie en medio del café, con el corazón apesadumbrado, pero por primera vez en años, con una pequeña chispa de esperanza. Ethan salió de la habitación del hotel. La puerta se cerró con un seco chasquido, dejándolo solo en el pequeño espacio, decorado con sencillez, desprovisto de personalidad. Se dejó caer en la silla junto al escritorio, pasándose las manos por el pelo mientras intentaba procesar todo lo que había sucedido. La conversación con Sara seguía vívida en su mente, y cada una de sus palabras resonaba, no sé quién eres. Yo protegí a Nathan. Tú nunca intentaste encontrarme. Se frotó la cara con las manos, sintiendo el peso de la culpa aplastándolo. La imagen del pequeño Nathan, con sus ojos curiosos y su sonrisa traviesa, era una sombra constante en su mente ahora. Había perdido 6 años de la vida de su propio hijo, todo por decisiones que, en su momento, parecían inevitables, pero que ahora le hacían preguntarse quién era realmente. Ethan cogió el teléfono, con la mano temblorosa, y empezó a marcar. El número de su asistente en París apareció en la pantalla, y pulsó el botón de llamada. Señorita Walker, ¿está todo bien? La voz emocionada de Clare respondió casi al instante. Clare, necesito que reorganices mi agenda, dijo sin rodeos. ¿Reorganizar?
Tiene eventos importantes la semana que viene, la cena con los inversores el sábado, la reunión con los patrocinadores el martes. Ethan la interrumpió. Cancélalo todo, su voz era firme. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Cancelar? Ethan, ¿hablas en serio? Esto podría afectar a tu imagen, a tu carrera. No importa, respondió, con la voz cargada de determinación. No voy a volver a París, no ahora, no hasta que haya resuelto una situación importante aquí. Clare dudó, pero finalmente accedió, dándose cuenta de que no estaba dispuesto a discutir. Me encargaré de ello. Pero si necesitas algo, por favor, házmelo saber. Gracias, Clare. Ethan colgó y guardó el teléfono, mirando al techo. No sabía cuánto tiempo tardaría, pero estaba decidido a quedarse en Silverich el tiempo que fuera necesario. No iba a huir esta vez. Nathan era su hijo, y haría cualquier cosa para recuperarlo. A la mañana siguiente, Ethan condujo hasta una parte de la ciudad que no había visitado en años. El barrio donde creció. Las casas sencillas y acogedoras, con jardines cuidadosamente mantenidos, eran un doloroso recordatorio de una época en la que no era más que un niño con grandes sueños y sin idea de lo que tendría que sacrificar para alcanzarlos. Cuando aparcó frente a la casa de sus padres, el corazón le latió con fuerza. No los había visto desde el día en que decidió irse a París. Después de marcharse, hizo una sola llamada telefónica para avisarles de que había llegado. Desde entonces, no había vuelto a ponerse en contacto con ellos. No porque no los quisiera, sino porque temía que cualquier conexión con su pasado le hiciera flaquear en su determinación. Quería llegar a la cima, y para ello, creía que tenía que dejar todo y a todos atrás. Ahora, al enfrentarse a la puerta principal, sentía el peso de su decisión como nunca antes. Con un profundo suspiro, salió del coche y caminó hacia la entrada. Pulsó el timbre, y el sonido resonó por toda la casa. Unos segundos después, la puerta se abrió. La madre de Ethan, Margaret, lo miró como si viera un fantasma, sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, ninguno de los dos pudo hablar. Margaret se llevó la mano a la boca, intentando contener la emoción, pero su sorpresa era evidente. «Soy yo, mamá», dijo Ethan, con voz vacilante. Ella no esperó ni un segundo más. Se lanzó a sus brazos, abrazándolo con fuerza como si temiera que volviera a desaparecer. «Estás aquí», susurró, con la voz temblorosa. «Dios mío, Ethan, estás aquí». «Estoy aquí», respondió él, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Cuando Margaret finalmente se apartó, todavía sujetándolo por los brazos, lo examinó como si intentara confirmar que era real. «Pasa, por favor». Ethan entró, sintiéndose como un extraño en la casa donde había crecido. Todo estaba exactamente como lo recordaba, el sofá de terciopelo azul, los marcos de fotos en las estanterías, el olor familiar a café recién hecho. Pero ahora, todo parecía envuelto en un aura de nostalgia y culpa. «¿Quién está ahí?» La voz profunda de su padre, Henry, llegó desde la cocina. Cuando Henry entró en la habitación, su mirada se cruzó con la de Ethan, y se detuvo, sorprendido. «¿Ethan?» El nombre sonó como una declaración, cargado de emociones reprimidas. «Hola, papá». Durante un momento, los dos hombres permanecieron en silencio, como si intentaran descifrar qué decir después de tantos años. Entonces Henry cruzó los brazos y frunció el ceño. «Pensé que te habías olvidado de que aún tenías una familia». Ethan bajó la mirada, sintiendo la reprimenda como una bofetada. «Me lo merezco», dijo en voz baja. «Sí», respondió Henry sin dudarlo. «¿6 años, Ethan?» 6 años sin una llamada, sin un mensaje. Tu madre se pasaba las noches llorando, preocupándose por ti, preguntándose si estabas vivo. Y ahora apareces aquí, de repente, como si no hubiera pasado nada. Margaret puso su mano en el brazo de Henry, intentando calmarlo, pero Ethan levantó la mano. «Tiene razón, mamá. Me equivoqué. Me equivoqué con vosotros, como me he equivocado con tanta gente en mi vida». Henry entrecerró los ojos, observando a su hijo con atención. «Entonces, ¿por qué estás aquí ahora?», preguntó, con un tono aún áspero. Ethan respiró hondo, reuniendo su valor.
Porque he descubierto algo que lo cambia todo. Hizo una pausa, sintiendo el peso de las palabras antes de pronunciarlas. ¿Tengo un hijo? El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Margaret se llevó la mano al pecho, sorprendida, mientras que Henry arqueó las cejas, claramente escéptico. Un hijo, repitió Henry, como si no pudiera creerlo. Ethan asintió. Se llama Nathan. Tiene 6 años. Margaret se tapó la boca con la mano, intentando procesar la información. Henry, en cambio, dejó escapar un profundo suspiro y negó con la cabeza. Así que no solo has abandonado a tu familia, sino que también has abandonado a tu propio hijo. No lo sabía, papá, respondió Ethan, alzando finalmente la voz. No supe de él hasta ahora. Sara nunca me lo dijo. Y tú nunca preguntaste, ¿verdad?, replicó Henry, mirando a su hijo con una mirada penetrante. Ethan abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que su padre tenía razón. Nunca preguntó. Nunca se preocupó por saberlo. No importa lo que pasó antes, continuó Ethan, intentando mantener la calma. Lo que importa es que ahora lo sé, y no voy a huir de esa responsabilidad. Henry lo observó durante un largo rato antes de soltar otro suspiro y recostarse en su sillón. Ethan, dijo, la vida no es un restaurante donde puedas controlar todo a tu manera. Puedes ser un chef famoso, puedes haberte construido una carrera brillante, pero eso no significa nada si no sabes cuidar de las personas que realmente importan. Ethan sintió el peso de las palabras de su padre, y por primera vez en mucho tiempo, no intentó defenderse. Simplemente asintió, aceptando la verdad de lo que estaba escuchando. Margaret se acercó, poniendo su mano en el hombro de su hijo. Ahora estás aquí. Eso es lo que importa. Ethan la miró, y la calidez de sus ojos le alivió un poco el corazón, pero sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer. No me voy a ninguna parte, mamá. Me quedo en Silverich el tiempo que haga falta. Henry volvió a cruzar los brazos, pero esta vez había algo más suave en su expresión. Entonces más te vale estar preparado, porque ganarse la confianza de alguien a quien has dejado atrás no es tan fácil como preparar un plato bonito. Ethan sonrió, aunque con dolor. Estoy listo, papá. Pero en el fondo, sabía que nada podría haberlo preparado para el viaje que estaba a punto de emprender. Ethan decidió pasar la noche en casa de sus padres, y a la mañana siguiente se despertó con el olor a café recién hecho y algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: la comodidad del hogar. La pequeña habitación donde había dormido durante toda su infancia parecía intacta por el tiempo, con los mismos muebles sencillos y las marcas en las paredes que atestiguaban los años que había pasado allí. Por primera vez en mucho tiempo, no se despertó sintiendo el vacío que el éxito no podía llenar. Había decidido algo importante esa noche: no volvería al hotel, se quedaría en casa de sus padres. Cuando bajó las escaleras, encontró a Margaret en la cocina, con un delantal, poniendo pan fresco en una bandeja. Ella sonrió al verlo, una sonrisa sincera que no había visto en años. Buenos días, Ethan. Espero que la cama haya sido cómoda. Fue más que cómoda, mamá. Fue familiar. Ella rió suavemente, pero había algo en sus ojos, una mezcla de alegría y añoranza, como si estuviera intentando absorber cada momento de su presencia allí. Me alegro de oír eso. Colocó una taza de café delante de él. Sabes, es bueno tenerte de vuelta, aunque la situación no sea exactamente la que esperábamos. Ethan asintió, llevándose la taza a los labios. Lo sé. Lo sé. Y tengo intención de arreglar las cosas esta vez, mamá. Margaret simplemente puso su mano sobre la suya, como para decir, sin palabras, que le creía. Los días siguientes transcurrieron lenta pero reconfortantemente. Ethan empezó a redescubrir el valor de estar rodeado de su familia. Al principio, Henry seguía manteniendo cierta reserva, como para comprobar si su hijo estaba realmente comprometido con el cambio, pero poco a poco, las barreras empezaron a caer. A la tercera noche, Ethan decidió corresponder. Se despertó temprano y fue al mercado local, donde compró los ingredientes más frescos que pudo encontrar. Cuando regresó a casa, empezó a preparar una cena digna de un restaurante con estrellas. Mientras picaba hierbas y asaba carne con impecable precisión, Henry apareció en la cocina, observándolo en silencio.
No recuerdo que pasaras tanto tiempo en la cocina cuando eras joven, comentó Henry, cruzando los brazos. No creo que ni siquiera supiera que me gustaba tanto, respondió Ethan, sonriendo levemente. Cuando se sirvió la comida, un filete perfectamente asado con puré de patatas trufado y verduras caramelizadas, Margaret se quedó atónita. Ethan, Dios mío, esto es increíble. Henry probó un trozo y negó con la cabeza, impresionado. Creo que realmente aprendiste algo en París. Ethan se rió, pero el cumplido de su padre, por simple que fuera, significó más para él que cualquier crítica positiva que hubiera recibido de reputados críticos gastronómicos. Esa noche, mientras limpiaban la cocina juntos, Henry le dio una palmadita en el hombro a su hijo. Lo estás intentando, y eso es lo que importa. Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Ethan. Todos los días, a última hora de la tarde, Ethan caminaba hasta la cafetería de Sarah. Sabía que aún tenía mucho que demostrar, y que cualquier paso en falso podía destruir la poca confianza que ella quizá empezaba a tener en él. Nunca forzaba la conversación sobre Nathan, simplemente aparecía, ayudaba con algo sencillo en la cafetería en recolocar sillas, recoger cajas para ella y hablaba con Sarah. Ella seguía manteniendo cierta distancia, pero había algo que parecía menos endurecido en ella, como si estuviera evaluando lo que él intentaba hacer. No te rindes, ¿verdad?, comentó un día mientras Ethan llevaba un saco de granos de café al interior. No, Sarah. No me voy a rendir. Ella simplemente suspiró, como si no supiera si admirar o desconfiar de esa determinación. Después de unos días, Ethan finalmente tocó el tema que realmente le hacía ir allí todos los días. ¿Has hablado con Nathan?, preguntó, intentando mantener la calma en la voz, aunque estaba desesperado por una respuesta. Sarah lo miró un momento, evaluándolo. Sí, he hablado con él. Ethan sintió que se le aceleraba el corazón, sentía curiosidad, por no decir más. Ella colocó una taza de café delante de él. Le expliqué que eres su padre, pero que nunca has estado cerca porque no sabías de él. ¿Y cómo reaccionó?, preguntó Ethan, con la voz casi temblorosa. Sarah esbozó una pequeña sonrisa. Dijo que quiere conocerte. De hecho, está deseando que llegue ese momento. El alivio que sintió Ethan fue tan intenso que tuvo que agarrarse al mostrador para no perder el equilibrio. Sarah, gracias. Gracias por darme esta oportunidad. Ella cruzó los brazos, mirándolo con expresión seria. Le estoy dando esta oportunidad a Nathan, Ethan, porque se merece saber quién eres. Pero que sepas que si le haces algo para herirlo, nunca te lo perdonaré. Nunca haría eso, Sarah, respondió, con la voz llena de sinceridad. ¿Nunca? Ella asintió, todavía con una ligera desconfianza en los ojos. De acuerdo entonces. Arreglaré un día para que os conozcáis. 2 días después, Ethan estaba sentado en una mesa al aire libre en la plaza central de Silveridge, con el corazón latiéndole con fuerza. Sarah había elegido ese lugar para el primer encuentro entre él y Nathan. Era un ambiente relajado, con árboles alrededor y un parque infantil cerca. Ethan pensó que estaba preparado, pero a medida que pasaban los minutos, se sentía más nervioso. Cuando por fin vio a Sarah acercarse, con la mano de Nathan, su corazón se detuvo por un momento. El niño parecía tan pequeño, pero tan lleno de vida. Corría delante de Sarah, sujetando algo en las manos, parecía un balón de fútbol. Cuando Nathan finalmente se acercó, se detuvo y miró a Ethan con curiosidad. Hola, dijo el niño, con la voz llena de energía y una ligera timidez. Ethan esbozó una sonrisa, intentando tragarse el nudo que tenía en la garganta. Hola, Nathan. ¿De verdad eres Ethan Walker?, preguntó Nathan, con los ojos brillantes. Sí, soy yo. Nathan sonrió, mirando a su madre como si estuviera orgulloso de conocer a alguien famoso. Veo todos tus vídeos. Mi mamá hace muchas de tus recetas, pero las suyas son mejores. Sarah soltó una suave risa, y Ethan también se rió, sintiéndose más relajado. Me lo creo, respondió Ethan. Quizás puedas enseñarme sus recetas algún día. Nathan sonrió aún más, asintiendo. ¿Puedo enseñártelas ahora?, dijo emocionado. Sarah puso su mano en el hombro de su hijo, interrumpiendo su emoción. Tranquilo, Nathan. El niño asintió, pero su sonrisa no desapareció.
Volvió a mirar a Ethan, y por un momento, los dos se quedaron mirándose. Ethan sintió el peso de esa mirada, era como si, de alguna manera, Nathan estuviera intentando comprenderlo, intentando descifrar quién era ese hombre que de repente formaba parte de su vida. Y entonces, inesperadamente, Nathan le tendió la mano. ¿Quieres jugar a la pelota conmigo? Ethan sintió que el corazón casi le estallaba de la emoción. Miró a Sarah, quien asintió levemente con la cabeza en señal de aprobación antes de volver a mirar a Nathan. Me encantaría, dijo ella. Y mientras Nathan corría hacia el patio de recreo, gritándole a Ethan que lo siguiera, Ethan sintió que algo dentro de él cambiaba por primera vez en años. Sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Nathan no podía dejar de sonreír. Después de una tarde jugando a la pelota en el parque, él y Ethan fueron a la heladería del pueblo, una pequeña tienda familiar que Sarah había frecuentado con su hijo desde que era pequeño. Nathan eligió un helado de chocolate con sirope de caramelo y muchos toppings, mientras que Ethan tomó algo más sencillo, un helado de vainilla que apenas probó porque estaba más interesado en observar a su hijo. La conexión entre los dos era innegable. Nathan contaba historias sobre la escuela, sus amigos y lo mucho que le gustaba el fútbol. Ethan escuchaba atentamente, reaccionando con risas y expresiones de asombro, haciendo que Nathan se sintiera importante. Voy a decirles a todos en la escuela que mi papá es famoso en YouTube, dijo Nathan, lamiendo su helado y balanceando las piernas en la silla. Ethan sonrió, pero sintió una punzada de dolor en el pecho. Sabía que para Nathan, una figura paterna era todavía algo nuevo, una novedad que lo emocionaba, pero para Ethan, era mucho más. Era el comienzo de algo que sabía que tenía que proteger con todo lo que tenía. Sarah, sentada a su lado, observaba todo con cautela. Veía la alegría de Nathan y la sinceridad en la sonrisa de Ethan, pero aún había algo dentro de ella que la hacía dudar. Conocía al Ethan que se había ido, el que había elegido sus propios sueños por encima de su familia, y aunque ahora parecía genuino, ¿cómo podía estar segura de que esto no era solo otra fase, un intento de aplacar su culpa? Nathan terminó su helado rápidamente y miró a Ethan con ojos brillantes. Me verás otro día, ¿verdad? ¿O ya te vuelves a París? La sonrisa de Ethan se apagó por un momento, y sintió que el corazón se le encogía ante la expectativa en los ojos de su hijo. Dejó a un lado el tarro de helado vacío y se acercó a Nathan. Nathan, escucha, dijo, con voz suave. Solo volveré a París cuando tú puedas venir conmigo. Los ojos de Nathan se abrieron de par en par de verdad. Ethan asintió, sonriendo. De verdad. Te mostraré mi restaurante, las cocinas, la Torre Eiffel, todo lo que quieras ver. Nathan parecía a punto de explotar de emoción. ¿Entonces podemos ir a ver un partido del Paris Saint-Germain? Me encantan. Ethan rió, encantado con el entusiasmo del niño. Por supuesto. Iremos al estadio. Veremos jugar al equipo e incluso compraremos camisetas de tu jugador favorito. Mientras Nathan celebraba, Sarah cruzó los brazos y miró a Ethan con una expresión tensa. Sabía que quería complacer a Nathan, pero prometer algo así, especialmente un viaje internacional, parecía irresponsable. ¿Cómo podía permitir que Nathan viajara tan lejos a otro país con un padre que apenas conocía? Ethan, hablaremos luego, pidió en un tono firme. Él notó su tono serio y asintió, pero decidió no estropear el momento con Nathan. Después del helado, los tres volvieron a la cafetería de Sarah, donde Nathan corrió hacia el rincón donde guardaba algunos juguetes para jugar. Ethan y Sarah se sentaron en una mesa cercana mientras Sarah se preparaba una taza de té. ¿Le prometiste llevarlo a París?, preguntó sin rodeos. Ethan suspiró, sabiendo que estaba molesta. Solo quería demostrarle que no estoy de paso, Sarah. Que no me voy. ¿Y crees que la mejor manera de hacerlo es prometiéndole algo que esperará con todo su corazón?, respondió, negando con la cabeza. ¿Qué pasa si vuelves a París antes de que puedas cumplir esa promesa? ¿Cómo le explico eso? No volveré a París sin Nathan, dijo Ethan con seriedad. Tienes mi palabra. Sarah permaneció en silencio, mirándolo fijamente. Quería creerle, quería confiar en que era sincero, pero años de dolor y decepción aún la frenaban. Nathan volvió corriendo a la mesa, interrumpiendo la conversación. Mamá, ¿puedo enseñarte el gol que me enseñó Ethan hoy? Sarah asintió, forzando una sonrisa. Por supuesto, cariño.
Al día siguiente, Ethan llevó a Nathan a conocer a sus abuelos. El encuentro fue emotivo, y Margaret apenas pudo contener las lágrimas al ver a su nieto por primera vez. Lo abrazó como para compensar los años de distancia, mientras que Henry, siempre más reservado, intentaba mostrarse tranquilo, pero sus ojos brillaban de orgullo. «¿Así que te gusta el fútbol?», preguntó Henry, intentando entablar conversación con el niño mientras hojeaba un álbum de fotos antiguas. «Sí. Quiero jugar para el Paris Saint-Germain algún día», respondió Nathan con entusiasmo. Henry rió y revolvió el cabello de su nieto. «Bueno, con un padre famoso como el tuyo, creo que puedes lograrlo». Los abuelos consintieron a Nathan todo el día. Margaret preparó los platos favoritos de Ethan, que Nathan probó con curiosidad, e incluso Henry, que rara vez mostraba afecto, pasó horas jugando en el patio con el niño. Ethan observaba todo con una sonrisa, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sarah, sin embargo, permanecía cerca, siempre atenta. Sabía que Nathan estaba feliz, pero aún había una parte de ella que no podía relajarse. Esa tarde, mientras Ethan hablaba con Henry sobre cómo había aprendido a cocinar en París, sonó su teléfono. Cogió su móvil y miró la pantalla. Era Cla, su asistente en París. «Un momento», dijo, alejándose para atender la llamada. Sarah, que estaba en el balcón con Margaret, observó cómo se alejaba, hablando en voz baja por teléfono. No pudo evitar sentir sospechas. «Ethan, necesitas venir a la reunión con los inversores», dijo Cla al otro lado de la línea. «Están exigiendo tu presencia». «Cla, te dije que estoy lidiando con algo importante aquí». «Lo entiendo, pero esto podría poner en peligro futuros contratos». «¿Eres la cara del restaurante, Ethan?» «Tu ausencia está empezando a causar preguntas». Ethan apretó el teléfono con fuerza, sintiendo que la tensión aumentaba. Miró hacia el balcón donde Nathan jugaba con Margaret, riéndose de algo que ella decía. «No puedo irme ahora». «Encuentra otra manera de resolver esto, Clare». «Ethan, es serio. Solo unas horas de viaje. Ven a la reunión y regresa». Cerró los ojos, sintiéndose dividido. «Está bien, envíame los detalles, pero deja claro que será rápido». Colgó, sintiendo un peso en el pecho. Cuando regresó al balcón, Sarah le dirigió una mirada penetrante. «¿Pasa algo?», preguntó con un toque de sospecha. Ethan dudó un momento. Sabía que tenía que ser honesto. «Mi asistente quiere que vaya a París para una reunión». Sarah cruzó los brazos. «¿Entonces te vas?» «No por mucho tiempo», respondió rápidamente. «Solo el tiempo que me lleve solucionarlo y volver». Ella no respondió de inmediato. Simplemente lo observó, tratando de calibrar su sinceridad. «Ethan, te lo advertí. Nathan no puede pasar por más decepciones». Él asintió, con la culpa evidente en su rostro. «Lo sé, Sarah. Volveré». «Siempre», suspiró ella, apartando la mirada de Nathan, que seguía riendo con sus abuelos, ajeno a la tensión entre ellos. Ethan sintió que el corazón se le encogía. Sabía que Sarah tenía razones para dudar de él, pero también sabía que esta vez no rompería sus promesas. «¿Entonces eso es todo? Después de todo lo que has dicho, ¿simplemente vas a recoger tus cosas e irte?» Ethan respiró hondo, negando con la cabeza. «No es así, Sarah. Le hice una promesa a Nathan, y voy a cumplirla. No voy a ir a París sin él». Y por eso dudó, casi como si tuviera miedo de cómo reaccionaría ella. «Quiero que vengas conmigo». Sarah parpadeó sorprendida. «¿Qué? Venir contigo?» «Sarah, tú y Nathan. Necesito resolver una situación urgente allí, pero también quiero que él vea lo que le prometí, que vea el lugar donde he vivido todos estos años». «Ethan, esto no es un viaje a un pueblo vecino, es París. No es tan simple». «Lo sé, y entiendo que te pueda parecer extraño, pero Sarah, esto es importante para mí, para nosotros. Quiero que Nathan confíe en mí. No quiero que piense, ni por un segundo, que he roto mi promesa». Sarah lo miró durante un largo momento. Una parte de ella quería negarse. La idea de volver a entrar en el mundo de Ethan la incomodaba.
Había pasado 6 años acostumbrándose a una vida sin él. Pero entonces pensó en Nathan. Estaba tan feliz, tan emocionado de conocer a su padre y todo lo que representaba. ¿Cómo podía negarle eso a su hijo? Lo pensaré, respondió finalmente sin comprometerse. Ethan asintió, comprendiendo que necesitaba tiempo. Al día siguiente, Sara finalmente dio su respuesta. Vamos contigo, Ethan, pero solo por unos días. Él sonrió, aliviado. Gracias, Sara. No te arrepentirás. 2 días después, partieron hacia París. Nathan rebosaba de emoción, sobre todo porque era su primera vez en un avión. Se pasó todo el tiempo mirando por la ventana, señalando las nubes y preguntándole a Ethan sobre la ciudad. Sara, por otro lado, estaba callada. No era solo la ansiedad de viajar a un lugar desconocido, era la extraña sensación de estar cerca de Ethan de nuevo. Era tan diferente, pero al mismo tiempo, había momentos en los que veía rastros del hombre que había amado tanto. Cuando el avión aterrizó, Nathan casi saltó del asiento. «Estamos en París», exclamó, y Ethan rió mientras lo tomaba de la mano. Salieron del aeropuerto y los recibió un chofer privado que los llevó a la casa de Ethan. Al llegar, Sara y Nathan se quedaron atónitos. La mansión era impresionante. Las altas puertas se abrían a un jardín impecable, y la fachada de la casa, con sus enormes ventanas y arquitectura moderna, parecía sacada de una película. Nathan corrió hacia adelante, admirando cada detalle, mientras que Sara se quedó en la entrada, sin palabras. Yo sabía que tenías éxito, pero esto, dijo, mirando a Ethan, todavía incrédula. Fue mucho trabajo, respondió él, sonriendo levemente, y un poco de suerte. Nathan entró en la casa, maravillado por el espacio. Corrió por el pasillo, admirando la sala de estar con ventanas que iban del suelo al techo y la luminosa cocina llena de electrodomésticos modernos. «Mamá, ¿viste eso? Incluso hay una piscina», gritó Nathan desde algún lugar, haciendo reír a Sara. Ethan observó la escena, con una pequeña sonrisa en el rostro. «No es la casa lo que importa, Sara, es quien está en ella». Ella lo miró por un momento, sorprendida por la sinceridad de sus palabras, pero luego apartó la mirada, tratando de ocultar sus sentimientos. Al día siguiente, Ethan los llevó al restaurante. Era un lugar lujoso con una decoración moderna y elegante que desprendía clase. Sara quedó impresionada por la atención al detalle, desde la música suave hasta el delicado aroma que llenaba el ambiente. El personal detuvo todo cuando vio entrar a Ethan. Las sonrisas se extendieron y los saludos en francés e inglés resonaron por la sala. «Chef, ha vuelto», exclamó uno de los cocineros, claramente emocionado. Ethan rió, abrazando a algunos de ellos. «Sí, pero solo por unos días. Tengo algo muy especial ahora mismo». Puso su mano sobre el hombro de Nathan y lo presentó con orgullo al equipo. «Este es mi hijo, Nathan». Los empleados estaban encantados con el niño, que claramente estaba disfrutando de toda la atención. «Te pareces a tu padre», comentó uno de los chefs, mientras Nathan reía tímidamente. Sara observaba desde lejos, sintiéndose un poco fuera de lugar. Vio cuánto admiraban a Ethan, lo a gusto que parecía en medio de todo lo que había construido, y por primera vez, se dio cuenta de que realmente había logrado algo extraordinario. Cuando Ethan la miró desde el otro lado de la cocina por un breve momento, sus miradas se encontraron. Había algo en esa mirada, algo que la hizo apartar la vista rápidamente, sintiendo que un rubor subía a sus mejillas. Esa noche, de vuelta en la mansión, Nathan se durmió casi inmediatamente, agotado por tanta emoción. Sara, por su parte, no podía dormir. La noche parisina era diferente, más tranquila de lo que había esperado, pero aún llena de vida. Salió al balcón, envuelta en una manta, y miró al cielo estrellado. Estaba pensando en cómo su vida había cambiado tan rápidamente. Hace solo una semana, estaba en su pequeña cafetería, siguiendo su tranquila rutina, ahora estaba en París, en una mansión, tratando de entender cómo Ethan Walker se había vuelto tan diferente, y al mismo tiempo, tan familiar. «No puedes dormir». Se dio la vuelta sorprendida. Ethan estaba de pie en la puerta del balcón, con 2 tazas de té en la mano. Se acercó a ella, entregándole una de las tazas. «Pensé que esto podría ayudar», dijo, sentándose a su lado. «Gracias», murmuró Sara,
sosteniendo el té caliente entre sus manos. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, observando las luces de la ciudad. París es hermosa, dijo finalmente. Lo es, asintió Ethan, pero no se acerca a algunas cosas. Ella lo miró, confundida, y se dio cuenta de que la estaba mirando. Sus ojos eran intensos, llenos de algo que ella no quería admitir que reconocía. Sara, comenzó él, con voz baja, nunca he dicho esto antes, pero nunca ha habido nadie después de ti. Ella apartó la mirada, nerviosa. Ethan, es verdad, insistió él. He tenido relaciones, por supuesto, pero nada serio. Nunca he podido sacarte de mi cabeza. Ella apretó su taza de té, sintiendo que su corazón se aceleraba. Has seguido adelante, Ethan. Yo también tuve que seguir adelante, pero tú tuviste a alguien, preguntó sin apartar la mirada de ella. Ella dudó antes de responder. En realidad no. Siempre hemos sido Nathan y yo. Él lo es todo para mí. Ethan asintió, comprendiendo lo que quería decir. Sé que cometí un error, Sara. Sé que probablemente no merezco otra oportunidad, pero si tengo que pasar el resto de mi vida demostrándote lo mucho que significáis tú y Nathan para mí, lo voy a hacer. Sara lo miró fijamente, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos, pero rápidamente apartó la mirada. No es tan simple, Ethan. Lo sé, dijo él suavemente, pero voy a intentarlo. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Era como si ambos supieran que algo estaba cambiando, aunque ninguno de los dos estuviera listo para admitirlo. Mientras las luces de París brillaban a lo lejos, Sara se dio cuenta de que tal vez algunas viejas heridas podrían empezar a sanar. La noche en París fue larga, pero no lo suficiente para Ethan. Se quedó en el balcón después de que Sara se levantara y fuera a su habitación, dejando tras de sí una oleada de tensión y emociones que parecían a punto de explotar. Sabía que ella estaba luchando contra todo lo que sentía, los recuerdos y quizás el deseo de volver a confiar en él, pero por primera vez, Ethan estaba seguro de una cosa, la amaba. Siempre la había amado, y haría cualquier cosa para enmendar sus errores. A la mañana siguiente, Nathan fue el primero en despertarse, lleno de energía y emoción. Irrumpió en la habitación de Ethan cuando aún era temprano. «Papá, vamos. Prometiste que iríamos al estadio del PSG hoy», exclamó, saltando sobre la cama. Ethan rió, todavía adormilado, pero el entusiasmo del niño era contagioso. «Está bien, campeón. Me cambio y nos vamos». Cuando apareció Sara, vestida con vaqueros y una blusa ligera, con el cabello recogido cuidadosamente, Ethan sintió que su corazón se aceleraba. Era la misma mujer que había dejado 6 años atrás, pero al mismo tiempo, tan diferente, más fuerte, más segura, más ella. «¿Estás lista para un día de fútbol?», preguntó, sonriendo. «No creo que esté nunca del todo lista para un estadio lleno de gente gritando», respondió con una sonrisa en la comisura de los labios, «pero prometo que intentaré divertirme». Nathan agarró las manos de ambos y los sacó afuera. «Vamos. Quiero llegar temprano para comprar mi camiseta». El estadio del Paris Saint-Germain palpitaba de energía, los gritos de los aficionados, los cánticos que resonaban, los vibrantes colores por todas partes. Nathan estaba maravillado. No dejaba de mirar a su alrededor, señalando las banderas, a los jugadores calentando en el campo y las grandes pantallas que mostraban los preparativos para el partido. «Mira, mamá. Mira, papá». «Es Mbappé», gritó, señalando a uno de los jugadores mientras tiraba del brazo de Ethan. «Ese es él, hijo», respondió Ethan, riéndose de la emoción del niño. Compraron camisetas del equipo, refrigerios e incluso una bandera para que Nathan la agitara cuando comenzara el partido. Nathan no podía quedarse quieto, animando cada jugada como si él mismo estuviera en el campo. Sara observaba la escena con una sonrisa. Por mucho que todavía hubiera dudas y dolor en su corazón, no podía negar lo genuinamente presente que parecía estar Ethan. Estaba atento a Nathan, se reía de sus chistes y respondía a cada pregunta con paciencia. Era como si, por primera vez, realmente entendiera lo que significaba ser padre. Y de vez en cuando, pillaba a Ethan mirándola. Esas miradas intensas la hacían sonrojar, como si pudiera ver a través de ella. Después del partido, mientras caminaban hacia el coche,
Nathan sostenía en alto una camiseta firmada por uno de los jugadores, rebosante de felicidad. Ha sido el mejor día de mi vida, dijo, saltando entre Ethan y Sarah. Y aún no ha terminado, respondió Ethan, sonriéndole. Pero para cuando llegaron a la Torre Eiffel, la noche había caído, y el monumento estaba iluminado con miles de luces centelleantes, dándole un aspecto mágico. Nathan corrió hacia adelante, maravillado por la grandeza del lugar. «Es enorme», exclamó, volviéndose hacia sus padres. Ethan rió y tomó la mano de Sarah mientras subían las escaleras hacia uno de los miradores. Ella lo miró, sorprendida por el gesto, pero no retiró su mano. En la cima, con París brillando bajo sus pies, Nathan se apoyó en la barandilla, mirando las luces de la ciudad. Ethan, sin embargo, no podía apartar la mirada de Sarah. «Sarah», comenzó, con voz baja y seria. «Necesito decirte algo que he estado cargando durante mucho tiempo». Ella lo miró, insegura. «¿Qué es?» Ethan respiró hondo, reuniendo su coraje. «Cuando te dejé, cuando elegí ir a París y seguir mis sueños, pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que lo necesitaba para ser feliz, para sentirme realizado. Pero lo que he descubierto todos estos años después es que nada de eso importa, ni la fama, ni el dinero, ni el restaurante». Ella lo miró fijamente, con los ojos fijos en los suyos. «Lo único que importa, Sarah, eres tú. Tú y Nathan. Fui el peor hombre del mundo por dejarte en ese altar, por hacerte tanto daño. Pero si pudiera volver atrás en el tiempo y cambiar todo lo que he logrado para estar a tu lado, lo haría sin dudarlo». Ella sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos pero no dijo nada. «Quiero una oportunidad para arreglar las cosas, Sarah, para ser el hombre que tú y Nathan merecéis», hizo una pausa, tragándose el nudo en la garganta. «Y no me importa dónde sea eso. Puedo volver a Silveridge y abrir un restaurante allí, o podemos quedarnos aquí en París. Lo que tú quieras, lo haré». Nathan, que se había acercado sin que se dieran cuenta, miró a Sarah con una enorme sonrisa. «Quédate con papá, mamá. Es bueno y muy simpático». Sarah miró a su hijo, luego a Ethan, sintiéndose completamente vulnerable. Quería resistirse, quería proteger su corazón, pero ¿cómo podía negar lo que tenía delante? Ethan, empezó, con voz temblorosa. Él dio un paso más cerca, con los ojos suplicantes. «Solo quiero una oportunidad, Sarah. Solo una». Ella respiró hondo, luego dio un paso al frente y lo abrazó. Ethan se quedó paralizado por un momento, pero luego la rodeó con sus brazos, abrazándola con fuerza como si temiera que desapareciera. «Hablaremos más en casa», dijo ella en voz baja, tratando de ocultar su sonrisa. Nathan estaba saltando a su alrededor, vibrando de felicidad. «Vamos a ser una familia». «Vamos a ser una familia», gritó, riendo. Ethan miró a Sarah, con los ojos brillantes. «Gracias, Sarah, por darme esta oportunidad». Ella negó con la cabeza, sonriendo con lágrimas en los ojos. «No me decepciones». Él le devolvió la sonrisa, decidido. «Nunca más». Mientras la Torre Eiffel brillaba sobre ellos y París se extendía a su alrededor, Ethan finalmente sintió que estaba donde se suponía que debía estar. Había hecho todo lo posible para alcanzar el éxito, pero ahora sabía que el verdadero significado de la felicidad no residía en las estrellas Michelin ni en el reconocimiento de la crítica. Estaba allí, en los brazos de Sarah y en la sonrisa de Nathan, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía completo. ¿Te gustó esta historia? ¿Cómo la calificarías del 1 al 10? Y en tu opinión, ¿esta historia merece una secuela? Si quieres más historias emocionantes y atractivas como esta, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Ah, y no olvides ver el próximo vídeo que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. No te lo querrás perder.